Hola, muy buenas noches mis hermanos, espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas, atendiendo pues las recomendaciones del gobierno y ojalá pues que muy pronto podamos salir pues de esta situación tan crítica que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, el día de hoy les saluda el pastor Andrés Felipe Sánchez, para los que de pronto no me conozcan, y voy a compartir con ustedes la palabra del Señor en este día bajo el título Orando en el Espíritu. Listo. Entonces, normalmente en el culto pues hemos venido estudiando el libro de los Salmos, pero debido pues a la situación crítica que estamos viviendo, pues he decidido como enfocar las enseñanzas, digamos, a todo lo que tiene que ver con la oración, con la intimidad con Dios, con nuestro crecimiento espiritual, ¿cierto? Porque sabemos pues que ahora más que nunca necesitamos estar cerca de Dios. Yo creo que una de las ventajas que tiene esta cuarentena es que justamente nosotros nos podemos acercar a Dios de una manera más profunda. De pronto antes por el trabajo, por las múltiples ocupaciones, no teníamos tiempo, digamos, de pasar en oración, no teníamos tiempo de estudiar nuestra Biblia como debiéramos. Y bueno, yo creo que esta es una oportunidad perfecta para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, no solamente a través de su palabra, sino también a través de la oración íntima, que es lo que quiero compartirles justamente el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero que miremos, vamos a leer una porción del pasaje en Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 5. Y dice así la bendita palabra del Señor. Este pasaje es bien interesante para mí, tiene un significado muy profundo porque nos invita a cada día sumergirnos más en los ríos del Espíritu del Señor. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, estas aguas de las cuales hace referencia aquí el profeta Ezequiel realmente representan las aguas del Espíritu del Señor. Si nosotros seguimos leyendo el pasaje, yo los invito para que ustedes lo inviten ahí en sus casas, lo lean, ahí en sus casas. Ustedes se van a dar cuenta de que esas aguas realmente son las aguas del Espíritu, porque dan vida a los peces, porque alimentan los árboles que están sembrados junto a las corrientes de las aguas, en fin. Entonces es muy interesante, porque si miramos lo que plantea el profeta, o la visión que él tiene, entonces él inicialmente se mete a las aguas, pero dice que le llegan a los tobillos, luego a la rodilla, luego a los lomos, y finalmente tiene que cruzar a nado. Y eso para nosotros es una invitación muy especial, porque como creyentes nosotros nos podemos quedar a la orilla de los ríos del Señor, o podemos sumergirnos un poco más y quedar hasta las rodillas, sumergirnos un poco más hasta que llegue a nuestra cintura y finalmente nadar en los ríos del Espíritu de Dios. Entonces hay creyentes que se han conformado con la parte superficial de la vida cristiana, se limitan solamente a cumplir con algunas, digamos, liturgias que nosotros tenemos, ir al culto, hacer una oración, ¿cierto? Pero nunca se han preocupado por sumergirse profundamente en los ríos del Señor. Y si nosotros como creyentes no nos preocupamos por sumergirnos en los ríos del Espíritu de Dios, entonces nunca vamos a descubrir lo mejor de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que Dios para nosotros tiene planes maravillosos. Dios quiere revelarnos cosas asombrosas, maravillosas, pero tristemente el problema de los creyentes modernos es que no estamos dedicando tiempo a Dios, no estamos deseando, como dice la palabra, como niños recién nacidos, la leche espiritual adulterada.
lastimosamente tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos al secreto, y en este caso particular tenemos que aprender a orar en el Espíritu, sumergirnos en los ríos del Espíritu. Yo sé que para mucha gente es tediosa la oración, pero es porque todavía realmente no han experimentado lo mejor de ella. Orar al principio puede ser un poco difícil, porque claro, estamos en un cuerpo, estamos en nuestra carne, y a veces esa carne nos estorba de alguna manera para tener comunión con Dios. Pero en la medida que somos persistentes, perseverantes, vamos a experimentar una libertad maravillosa que nos permite conocer mucho más de Dios, y que Dios también nos conozca más a nosotros. Listo, muy bien. Entonces quiero en este día desarrollar con ustedes una serie de puntos relacionados con esta oración íntima, con esta oración espiritual, de manera de que podamos ser edificados. Entonces vamos a mirar algunos principios para orar en el Espíritu, ¿cierto? Como ustedes ven en la imagen que tengo aquí al fondo, es lo que nosotros llamamos el trono de la gracia, o sea, una de las bendiciones más grandes que nos entregó el Señor Jesús. Es que cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que tenemos ahora libre acceso al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento era algo muy complejo, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año ahí al lugar santísimo. Pero ahora nosotros, por medio de la persona de Cristo, tenemos acceso constante a la presencia del Señor, y ya no como cualquiera, somos hijos de Dios. O sea, tenemos una libertad especial, una libertad que no estamos aprovechando justamente por estar entretenidos en tantas cosas que este mundo nos plantea día tras día. Entonces vamos a empezar con el primer principio. El primer principio es entender el poder de nuestra oración. Mucha gente no entiende el poder de la oración. Mucha gente cree que orar es solamente decir unas palabras, cumplir y ahí terminó. La oración tiene un poder impresionante, porque la oración es un acto de guerra ante el sistema de maldad. A través de la oración nosotros podemos permitir que la voluntad de Dios se ejecute no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras familias y aún en el mundo entero. Entonces Dios nos dio esa arma poderosa, y no solamente eso, sino que también nos da la capacidad a través de la oración de acercarnos a Él, de conocerle, de amarle. Y bueno, yo estoy seguro que lo mejor de Dios lo podemos conocer en su palabra y en la oración. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Santiago 5, 16 al 18. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Miren lo que dice: puede mucho, mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver primero que todo que la oración es eficaz. La oración del justo, o sea, de la persona que teme a Dios, es una oración que tiene poder para hacer muchas cosas. Ahora, realmente la oración en sí no es poderosa por nosotros. La oración es poderosa por el que está escuchando la oración, en este caso es Dios. También dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra. O sea, no tenemos que ser seres extraordinarios para que Dios nos escuche. Simplemente con un corazón contrito y humillado nos acercamos a Él, y la Biblia dice que Él nos oye, porque al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y también hay otro elemento importante aquí, es que dice que oró fervientemente. ¿Qué es orar fervientemente? Es orar con el alma, orar con el corazón. Que yo creo que eso es lo que está pasando hoy en día. Tristemente, debido a la religiosidad en la que hemos caído muchas veces, nuestras oraciones son monótonas, repetitivas, no tienen como esencia. Pero cuando nosotros oramos con el corazón, podemos estar seguros de que nuestro Dios se está agradando de ese tipo de oraciones. Entonces es un poder tremendo el que tenemos nosotros a través de la oración. Y tenemos en Romanos 5.1 también, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la bendición más grande, una de las bendiciones más grandes que tenemos, es que tenemos un mediador tremendo, poderoso, que es Cristo. La Biblia dice que el mismo Señor Jesús lo decía, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo recibiríamos. Por supuesto, todo lo que esté dentro de la voluntad del Padre, pero lo que nos muestra Jesús es que realmente
a través de la justificación, a través del perdón que Él nos dio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos libertad, podemos estar tranquilos de acercarnos a Dios, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Por supuesto que no quiere decir que yo voy a vivir una vida de pecaminosidad, tengo que vivir una vida santa, tengo que vivir una vida íntegra, pero no poner la confianza en lo bueno que yo soy, sino poner la confianza en lo que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Muy bien, este sería nuestro primer principio. Vamos a mirar otro principio muy importante y es: saca tiempo a solas con Dios. Entonces, ahora que estamos en esta cuarentena, es un momento perfecto para sacar tiempo a solas con el Señor. No nos conformemos, como dice la Biblia, a este siglo, sino que seamos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. O sea, cuando nosotros tenemos algo importante que decirle a alguien, no se lo decimos en público, lo llamamos en privado y se lo decimos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el Señor cuando nosotros queremos abrir nuestro corazón, confesar nuestras debilidades, también hacer nuestras plegarias más profundas. Pues ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en soledad. Y vemos también que dentro del pueblo de Dios pues muchas veces somos muy habituados a la oración pública, pero no tenemos ese tiempo a solas con Dios, que personalmente yo creo es el que más crecimiento espiritual trae a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo con seguridad nuestras oraciones ya no van a ser esas oraciones religiosas, bonitas, que de pronto todo el mundo nos oye cuando estamos en público, sino que van a ser esas oraciones sinceras que salen del alma y que son las que finalmente Dios más desea escuchar. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice la Biblia: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces nosotros no tenemos que afanarnos tanto en que la gente vea que estamos orando, no. Dice la palabra de Dios que si yo soy responsable, que si yo soy comprometido con buscarlo a Él a solas, Él mismo se va a encargar de recompensarme en público. O sea, yo no tengo que buscar la gloria, el reconocimiento, el aplauso de nadie. Basta solamente con que ponga mi confianza y mi esperanza en el Señor, y Él va a hacer todo lo que sea necesario hacer en mi vida y alrededor. El que ora es una persona que es transformada a través de la oración. La oración transforma al que la practica. Nosotros cuando nos acercamos a Dios sin que nos demos cuenta, Dios está cambiando nuestro corazón, está cambiando nuestras motivaciones, está cambiando nuestros pensamientos, nuestros deseos, y eso es lo que más debemos anhelar. Entonces ese sería nuestro segundo principio: saca tiempo a solas con Dios. El tercer principio es: conviértete en un adorador. Mucha gente cree que la adoración solamente es cantar canciones en la iglesia, y creo que eso es un concepto muy equivocado acerca de la adoración. Adorar tiene que ver con un estilo de vida, adorar tiene que ver con una vida de obediencia, adorar tiene que ver con dar lo mejor para el Señor, adorar tiene que ver con vivir una vida, digamos, excelente en todo lo que hagamos, de manera que Dios reciba gloria en todo eso, ¿cierto? Sin embargo, vemos un caso bien especial aquí en la Escritura. Lo vemos aquí en Segunda de Reyes capítulo 3, versículos 14 y 15. Entonces dice: Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un músico. Y mientras el músico tocaba, la mano de Jehová se posó sobre Eliseo. Entonces, aquí para que contextualizar un poco este pasaje, resulta que el rey Josafat, que era un rey temeroso de Dios, había salido a la guerra con el rey Acab, que era un rey malo, un rey que todo el tiempo estuvo pues haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, valga la redundancia. Entonces resulta de que ellos estaban ahí prácticamente en pleno desierto, y resulta de que llaman a este profeta, llaman al profeta Eliseo. Entonces Eliseo dice: por respeto solamente a Josafat voy a hacer caso, porque el que había hecho la petición era el rey Acab. Sin embargo, para él, digamos, estar seguro, o más bien para que el Espíritu de Dios se manifestara a través de la vida de Eliseo, él le dice: tráigame un músico.
y en el momento en que el músico empezó a interpretar, dice que vino palabra de Jehová, ¿cierto? Para ellos en esos momentos que estaban atravesando. Entonces, una muy buena alternativa cuando nosotros queremos tener una oración eficaz, una oración espiritual, es escuchar una buena música que traiga paz a nuestra alma, traiga paz a nuestro corazón, una buena adoración, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos nuestra alma turbada, tenemos nuestra alma, digamos, ansiosa, nuestra alma pensando en otras cosas, y eso pues no permite que nosotros no nos concentremos como debiéramos. Además que es muy importante que cuando nosotros oremos, bueno, nuestra alma está en paz, no solamente por lo que tenemos que decir, sino también por lo que Dios nos quiere decir a través de la oración. Entonces es muy importante que consideremos esa parte en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de comunión con el Señor. Tenemos también otro principio interesante, y es aprender a esperar en oración. Aprender a esperar en oración. Yo creo que un error muy frecuente que nosotros tenemos cuando oramos es que queremos decir palabras y solamente llenar espacios, porque de alguna manera pues nos han enseñado o nos hemos habituado de que si en mi tiempo de oración entonces yo no digo, no hablo, entonces Dios no se agrada de esa oración. Es un error realmente, porque en la oración, como en todo diálogo, pues va a haber un momento en que yo hablo, pero va a haber un momento en que Dios también quiere hablar a mi corazón, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser una voz audible, pero Dios todo el tiempo sí quiere hablar a mi vida, mostrarme algunas cosas acerca de mi andar, mi caminar. Entonces es muy importante también esa etapa de meditación o ese tiempo de esperar para que Dios hable. Entonces aquí nos dice el Señor Jesús en Mateo 6:7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, lo que está queriendo decir Jesús es: no diga palabras solamente por decir, sino más bien medita en la oración. Si de pronto hay un momento que no tiene nada para decir, pues dígale: Señor, ahora no me surgen las palabras, pero yo quiero meditar en ti, yo quiero contemplar tu hermosura. O tal vez una recomendación muy importante, me parece a mí, es orar la palabra de Dios. Tal vez usted diga: no tengo nada que decir ahora, pero tome la palabra y ore la palabra de Dios, y se va a dar cuenta cómo esa oración tiene un matiz especial. ¿Por qué? Porque finalmente Dios ha prometido cumplir su palabra. Entonces, cuando nosotros oramos basados en la palabra de Dios, pues muy seguramente Dios va a responder positivamente a esa oración. Por supuesto, en su tiempo. Porque también mucha gente cree que la eficacia de la oración es que Dios responde enseguida. No, Dios no siempre va a responder enseguida, porque Dios también está moldeando mi carácter a través de esa espera. Dios me está enseñando a depender de Él. Dios me está enseñando de que no siempre voy a querer las cosas cuando yo quiero, sino cuando Él sabe en su soberanía que realmente deben venir a mí. Entonces, si de pronto alguno dice: no, pastor, es que no me salen palabras, simplemente medite o dígale al Espíritu Santo, diga: pone mis palabras, pone mis motivos de oración, y se va a sorprender cómo el Señor trae a su corazón muchas peticiones para orar. A mí me sorprende que mucha gente diga: no tengo por qué orar, cuando en este momento hay muchísimas cosas por las cuales tenemos que clamar delante de Él. Y otra cosa importante aquí es que dice: deja que el Espíritu Santo te guíe. En Romanos 8:26 al 27 dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, en la Trinidad como tal, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí hay un ministerio de intercesión, porque el Hijo todo el tiempo intercede por nosotros delante del Padre, y el Espíritu Santo todo el tiempo intercede por nosotros también. De manera que cuando nosotros oramos, debemos ser partícipes de ese tiempo de intercesión. O sea, nosotros a través de la oración somos partícipes, digamos, de ese tiempo de comunión que existe también entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ahora, que es importante aquí, es importante que nosotros también pidamos al Espíritu de Dios su guianza cuando estemos orando. De esa manera nuestras oraciones no van a ser erráticas, sino que nosotros vamos a orar conforme a la voluntad del Señor. Porque muchas veces no oramos conforme a lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Pues yo creo que la razón fundamental de eso es que nosotros muchas veces somos demasiado impacientes y aunque Dios nos quiere mostrar, pues nosotros estamos muchas veces más afanados en terminar nuestra oración. Entonces dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos muestre su voluntad, nos muestre su propósito, y con seguridad vamos a ver cosas maravillosas del Señor obrando, sobre todo en estos tiempos de dificultad. Entonces yo quiero orar por ustedes ahí donde están, para que el Señor nos guíe en esa oración poderosa, para que el Señor cada día permita que nosotros oremos conforme a su perfecta y agradable voluntad, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que el Señor pueda traer esa paz, pueda traer ese consuelo, que el Señor nos libre de toda peste que haya a nuestro alrededor, que el Señor nos guarde de todo aquello que el enemigo quiera levantar contra nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has guardado y nos guardarás de muchas cosas. Y aún si permitieres, Señor, que estas cosas nos tocaren, Padre, es porque sabemos que tienes un propósito bueno y perfecto para la vida de nosotros, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas ministrando cada hogar, cada familia, Señor, que en este momento está escuchando este mensaje. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu produzca en ellos, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad, de cada día buscarte, de cada día conocerte más, de cada día sumergirse más en los ríos del Espíritu del Señor. Padre, que tu presencia gloriosa, Señor, eche fuera todo temor, eche fuera, Señor, toda ansiedad de nosotros, porque tu palabra lo dice, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, en toda súplica y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre maravilloso, bendice cada familia, Señor, provéeles en estos tiempos de escasez, de necesidad. Padre, que sea tu mano poderosa manifestándote, Señor, que en este tiempo que ahora tenemos, Señor, lo podamos aprovechar bien, lo podamos usar para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos solamente a ti, bendito Creador, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes, que haga resplandecer en ustedes su rostro y que pongan ustedes paz. Dios les guarde a todos.